iniciando este ya es como el segundo trimestre, ¿verdad? De el lema que estamos trabajando este año, que nuestro lema dice que manteniendo la libertad, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Y hemos estado todo este año trabajando cada uno de estos puntos, entendiendo a qué libertad se trata, de qué libertad se trata y cómo es importante poder permanecer firmes sabiendo que Cristo nos ha hecho libres, pero que también de nosotros depende el mantenernos en ese hermoso regalo que es la libertad espiritual, donde somos libres del pecado, de la condenación, donde Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida, ¿verdad? Trabajamos en el primer trimestre, un énfasis donde decía tomando decisiones firmes. Y es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a pararnos firmes y decidir qué queremos para nuestra vida frente a nuestro Señor y al camino que Él nos ofrece. En este segundo trimestre, que va desde abril a junio, estaremos trabajando abril, mayo y junio, el énfasis que titula Creciendo en disciplinas espirituales y de vida. Y el pastor Carlos Eduardo ha iniciado este trimestre ya con diferentes temas, desde ya hace 2 semanas o 3 semanas casi se inició. Y qué bonito que cada uno esté pendiente de esos temas que vamos compartiendo, porque esta palabra la damos porque primeramente Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Para pararnos aquí, esta palabra tiene que hablarnos primero a nosotros. Y con esa convicción y esa seguridad de que esa palabra habla a nuestra vida, podemos también compartirla a ustedes. Amén. Porque es para ese crecimiento espiritual del que estamos hablando. El pastor explicó sobre las diferentes disciplinas espirituales. A ver cuáles recuerdan de esas. Nombremos algunas. Oración, ¿qué más? El ayuno, que es una manera de adoración y es una disciplina espiritual para que no se vuelva una dieta programada, sino realmente un ayuno, que es un momento de adorar a Dios. ¿Qué más? El congregarnos para recibir palabra. ¿Cuál otra disciplina? A ver. Lectura de la palabra, porque es a través de la palabra donde vamos a recibir la instrucción que necesitamos para seguir. Entonces, yo hoy quiero tomar una partecita de este tema. Siempre me gusta un estilo de desglosar conceptos y poder entender con claridad esos énfasis que queremos trabajar en nuestra vida. Y uno de esos conceptos que a mí me llama la atención en el énfasis que tenemos, dice, creciendo en disciplinas espirituales y de vida. Y yo decía, bueno, para crecer, ¿qué es necesario antes? Si lo miramos en la manera normal y biológica de un crecimiento, para crecer, ¿qué es necesario antes? ¿Ah? Nacer. Y si no, pregúntele a Samantha. No podemos hablar de un crecimiento si no hay un nacimiento, ¿verdad? Simplemente mirando las leyes de la vida, la ley natural de la vida, habla de que todo ser vivo nace, ¿qué más? Crece y se reproduce y muere.
Y si hablamos de seres vivos, estamos hablando de cuáles son los seres vivos. Empezaríamos por cuáles. ¿Qué seres vivos hay en la naturaleza? Las plantas son seres vivos. Nacen algunas de una semilla o de un retoño o de una patica que nos arranquemos de alguna materita. Mentiras, piden permiso. Los animales son los otros seres vivos. Yo digo que podíamos dividir en tres clasificaciones estos seres vivos. Entonces sería plantas, animales y el ser humano. Todas estas tres clases de seres vivos pasamos por ese proceso de nacer, ¿qué más? Crecer y reproducirse y luego llegar a una finalidad. Qué importante y qué bonito entender dentro de este énfasis de que debemos crecer en las disciplinas espirituales, que primeramente necesitamos nacer. Para poder crecer necesitamos nacer. Y la Biblia nos habla no de ese nacimiento natural, sino que nos habla de un nacimiento ¿qué? Espiritual, ¿verdad? Y qué bonito entender que ese nacimiento espiritual es como esa segunda e importante oportunidad que nos da Dios de que en ese nuevo nacimiento vamos a hacer las cosas bien y mejor. Porque entonces yo voy a crecer en lo que debo crecer y voy a dar fruto en lo que debo dar fruto y voy a estar preparado para ese momento en que cumpla mi tiempo, mi propósito en Dios, ¿verdad? Y si es el morir y partir a la patria celestial, hemos cumplido ese ciclo natural de la vida. Entonces, qué bonito poder entender esto, de que si yo quiero crecer espiritualmente, debo primero nacer espiritualmente. La palabra de Dios nos enseña sobre este nuevo nacimiento y fue una de las preguntas especiales que un personaje le preguntó a Jesús sobre el nacimiento espiritual. Y quiero que por favor me coloquen esta cita de Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. En Juan capítulo 3, del 3 al 8, encontramos esta narración sobre aquel personaje llamado Nicodemo. Nicodemo se dice que era un hombre de los fariseos y era un principal entre los judíos. No era cualquier personaje, era un personaje que en ese contexto histórico se entendía que tenía por lo menos preparación intelectual, que podía tener más conocimiento que otros de su alrededor. Nicodemo, dice, era considerado uno de los fariseos, pero también principal entre los judíos, alguien que respetaban y que quizás muchas miradas estaban sobre este personaje. Y dice de este personaje que vino ante Jesús de noche. Y dice, y se le presenta a Jesús este personaje y le dice, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nos damos cuenta que este personaje, si no lo había presenciado directamente, había escuchado los rumores y hablaba de señales que Jesús hacía. Consideraban a Jesús ese gran profeta, algunos, otros lo recibían y lo aceptaban conforme las profecías habían sido dadas de que era el Mesías, el
Salvador prometido, y entonces veían aquellos milagros y prodigios que Jesús realizaba. Y este hombre fariseo, que tenía conocimiento de la ley de Moisés y de las escrituras conocidas hasta entonces, decía: tienes que ser alguien especial, porque si no, no harías las cosas que haces, ¿sí? Había un reconocimiento de este personaje para con Jesús, el maestro. En ese tiempo no le decían maestro a cualquiera. Hoy en día el término maestro ha perdido, ¿qué le diríamos a eso, hermano Edilberto? Ha perdido como valor, ¿no? Ya maestro hoy en día puede ser cualquier persona y en cualquier trabajo o desempeño. Pero en ese tiempo a cualquiera no le decían maestro, que era este concepto, esta palabra rabí, sino que era alguien al quien consideraban que había algo especial en su conocimiento y en su actuar. Dice entonces que este personaje se acerca a Jesús con respeto, veo yo que lo respetó y lo consideró, y entonces dice que Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y allí Nicodemo se quedó como que, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿De dónde me está hablando este concepto? ¿Cómo que el que no nace de nuevo? Y dice que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué nos damos cuenta? Que este personaje, por más fariseo que fuese, que fariseo no es una palabra mala, fariseo era el título que se le daba a personajes que tenían conocimiento en las escrituras y otro tipo de conocimientos. Lo que pasa es que en nuestro contexto el término fariseo obtiene otra connotación, ¿verdad? Y a veces escuchamos esto de fariseo y nos suena a lo que el mismo Jesús en algún momento les calificó a los fariseos y les decía: fariseos hipócritas, porque ponen cargas en otros que ustedes mismos no pueden llevar. Y de allí viene de pronto la prevención contra ese término de fariseo. Pero el concepto o el significado real de fariseo era cierta cultura que gozaba de cierto respeto, autoridad, porque eran personas con mucho conocimiento. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta pregunta de Nicodemo, entendemos que Nicodemo no sabía nada de lo que era concepto espiritual. Él inmediatamente pensó en un nacimiento natural, en ese nacimiento que está en todas las leyes naturales del nacer, crecer y morir. Él necesitaba aprender qué significaba nacer de nuevo. Y entonces dice que Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y aquí vemos esa confrontación. Hay personas que pueden darse la vanagloria de tener mucho conocimiento a nivel intelectual, quizás a nivel científico, quizás pueden tener los títulos sobre los títulos, pero en esta parte, en esta manera
en lo que es lo espiritual son totalmente faltos de conocimiento. Qué importante cuando las personas que pueden gozar de la oportunidad de ser preparados y de estudiar y de tener muchos conocimientos en diferentes disciplinas, también se preocuparan por tener conocimiento de esta disciplina que es la palabra de Dios, en la cual hay sabiduría y hay vida, ¿verdad? El caso de Nicodemo era ese. Él tenía mucho conocimiento y entonces Jesús lo confronta con eso, porque Jesús conoce el corazón. No necesita preguntar ni pedir, ¿cómo se le llama eso? Informes de nadie. Él conoce el corazón, Él conoce la mente, y Él veía en Nicodemo un personaje que, aunque fue de noche, donde nadie lo pudiera ver, quería saber. Y eso es lo que Jesús y el Espíritu Santo ve en nuestra vida. Cuando de una manera, aunque sea con temor, aunque sea con miedo, pero queremos conocer. Y entonces Él está para darnos ese conocimiento. Aquí Jesús entonces le dice: tú eres el maestro de Israel y no entiendes y no lo sabes. Y entonces dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús habló a este hombre a un nivel donde él esperaba y se suponía que Nicodemo debía entender esa palabra. Jesús, con la paciencia y el amor, pudo enseñarle a este personaje que, siendo maestro por el contexto en el que él estaba y el conocimiento que tenía, entendió que encima de esa sabiduría había un verdadero maestro que podía enseñarle. A ciencia cierta no conocemos los detalles de la vida de este personaje Nicodemo, pero se cree que fue un maestro que, después de entender las verdades espirituales, aprendió a ser un verdadero maestro para el pueblo de Israel. El nuevo nacimiento, entonces, Jesús lo explica allí en esa palabra y nos hace entender la importancia de que nosotros, como la palabra nos enseñe, realmente podamos hacer ese acto de arrepentimiento y de entrega, donde ese yo en el que hemos vivido un día diga: muero a esta carne, muero a esta vida y me levanto para ser una nueva criatura y empezar de nuevo. Y allí está simbolizando ese nacimiento espiritual. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento nos permite empezar de nuevo. Jesús toma ese cuaderno, como una maestra lo haría, tomar un cuaderno lleno de tachones, lleno de malos escritos, lleno de calificaciones malas, y arrancar esas hojas y entregar de nuevo un cuaderno y decirnos: escribe de nuevo, porque hoy has nacido espiritualmente. Es importante que nosotros nos cercioremos de que realmente hemos nacido de nuevo, porque esto implica un cambio
que no solo nosotros debemos sentir, sino que los que estén a nuestro alrededor deben visualizar, donde aquellos que antes te conocían van a maravillarse y van a decir: usted parece otra persona, es que ya no es la misma, ya no habla como hablaba, ya no se comporta como se comportaba. Y entonces usted, con esa humildad y amor, puede decirle: es que he nacido de nuevo para el Señor. Y qué bonito poder hacerlo, ¿verdad? Pero qué triste que alguien pueda decirnos: bueno, usted no que es cristiano y lee la Biblia y va a una iglesia, pero sigue haciendo lo mismo que hacía antes y no vemos el cambio. Y entonces eso debía de causarnos, ¿qué? Vergüenza, ¿verdad? Porque eso nos estaría diciendo: no hay un nuevo nacimiento todavía. Y si no hay un nuevo nacimiento, pues difícilmente habrá un crecimiento espiritual. Ahora, hay una lucha en nosotros como seres humanos, donde no es fácil el desprendernos realmente y totalmente de una vida antigua para empezar una nueva. Son muchas las cosas que tenemos que aprender a sacrificar y a soltar. Es grande el esfuerzo que tenemos que hacer para permitir que el Espíritu Santo empiece a darnos realmente esa nueva vida en Cristo y ese nuevo desarrollo ya como un hijo de Dios. El apóstol Pablo nos enseñaba sobre esto de su propia experiencia y nos habla de una lucha que libramos cuando nosotros hemos nacido de nuevo, simbólicamente hemos declinado a nuestra carne, hemos sepultado en ese acto del bautismo nuestra vida y nos hemos levantado para empezar de nuevo. No es fácil el desprendernos de cosas que traemos desde niños, aún desde el vientre de nuestra madre, situaciones que nos hacen apegarnos a aquel temperamento con el que nacemos y aquel carácter que se forma en nuestra vida. Y entonces el apóstol Pablo nos enseñaba sobre esa lucha que como hijos de Dios libramos, y es la batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu. Nosotros somos seres tripartitos, ya que fuimos creados a la semejanza de nuestro Dios trino, que decimos nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Esa Trinidad de nuestro Dios, también al hacernos y al crearnos a su semejanza, también nos hizo tripartitos, que quiere decir que hay tres partes en nosotros como seres humanos, que nos hace la esencia de lo que somos. Nosotros tenemos un cuerpo que es un cofre, el que tenemos que cuidar, esa es nuestra parte, nuestra carne, pero también tenemos un alma, que es esa parte almática donde están las emociones, los sentimientos, la inteligencia, nuestras capacidades, todo aquello que forma esa parte almática. Pero también dentro de nosotros hay esa parte que se llama el espíritu, que Dios sopló al hombre en esa creación divina que hizo. Ese soplo de Dios fue esa parte espiritual que está dentro de nosotros, que allí clama por un ser superior. Aún seres, personas que pueden pertenecer a alguna tribu, a alguna cultura lejana de la civilización, en su actuar, en su vida y en su manera y en su cultura, desarrollan esa parte espiritual que los lleva a buscar un ser superior al cual adorar, al cual clamar, al cual rendirle culto.
¿sí? Esa parte de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra alma y el espíritu, decía el apóstol Pablo en su propia experiencia que combatía entre sí. Y quiero que miremos esa parte aquí en Romanos. Romanos capítulo 8. Y aquí nos testifica el apóstol Pablo sobre esa situación que él mismo experimentaba. Saben, esta batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu, donde el alma queda allí en la mitad y se va al lado del más fuerte, porque eso es lo que pasa. Nuestra carne combate dentro y nuestro espíritu quiere agradar a Dios porque le pertenece a Dios. Y el alma, que es la parte sensitiva, eso donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nos hace diferente a otras criaturas y seres vivos. Entonces ahí está en esa batalla de esas dos partes dentro de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo vivía esta situación y les decía, esta lucha es más fácil cuando desde niños podemos crecer en el evangelio, nacemos y crecemos bajo esas directrices de la palabra de Dios, y entonces nuestra vida en sí, nuestra carne y nuestras emociones no se han visto tan, digamos, sujetas a experimentar el pecado, a experimentar una vida de pronto de desorden, el tomar ciertas costumbres que nada tienen que ver con aquel que es hijo de Dios. Entonces, cuando nacemos en el evangelio es como que estamos protegidos allí, ¿verdad? Y allí crecemos y más fácil podemos librar esa batalla espiritual. Pero cuando hay personas que conocen del Señor ya en una edad adulta, en una edad ya joven, han experimentado una vida diferente. Y en esa vida diferente, fuera de los preceptos de Dios y de lo que Dios anhela para nosotros, experimentan cosas que luego es difícil el poder desligarse de ellas. Y ahí es donde se da más duro la batalla espiritual dentro de nosotros mismos. El apóstol Pablo experimentó eso, porque él no conoció de Dios siendo niño. Él fue también creo que él tuvo título de fariseo, saduceo y todos aquellos inteligentes personajes con mucho conocimiento, pero no conocía y no sabía de el Mesías, de un Jesucristo que podía cambiar su vida, ¿verdad? Y entonces él libraba esa batalla, porque muchos años y bajo otro conocimiento estaba enseñado a ciertas situaciones de su vida que al conocer del Señor él tenía que llevar aquella carne a sacrificarla y poder luchar para vivir una vida que agradara a Dios. Ahí en el capítulo 8 quiero entonces que leamos unos versículos. Dice acá desde el versículo, leamos desde el versículo 28. Vamos a leer desde allí para entender esta palabra. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y quiero hacer una aclaración con un término que escuchamos aquí, que es el término predestinó. Este término no, en el idioma original, el significado de predestinar es el deseo con el que
se obra. No es en el concepto como lo interpretamos en nuestro contexto esa palabra. No hay no como una predestinación de que Dios dijo así va a terminar. No, en Dios no hay predestinación. En Dios hay una voluntad perfecta y llena de amor y misericordia para la vida del ser humano. Entonces, este concepto en el idioma original no sonaría con ese término de predestinar, porque Dios no nos predestina ni a la condenación ni a la salvación. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque Dios nos creó con un libre albedrío. Y en un libre albedrío no hay predestinación. Y ese libre albedrío nos lo dio aún a pesar de su amor, porque fue darnos la libertad de escoger si queríamos estar en la libertad de Cristo o si queríamos rechazar la salvación. Entonces, por eso aclaro, en Dios no hay predestinación. En Él hay un propósito eterno de salvación para la humanidad. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí estaba Pablo en su lucha, quizás en esa batalla que libraba, y decía, ¿cómo no vamos a recibir ayuda de Dios que puede fortalecernos en eso donde nosotros somos débiles? Si Él ni siquiera escatimó, ni siquiera fue egoísta con su propio Hijo, sino que lo entregó a que muriera por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Él mismo queriendo fortalecer su fe para esa lucha espiritual que todos vivimos. Todos como hijos de Dios vivimos una batalla espiritual. Y por eso es importante que mantenernos libres y firmes en esa libertad que Cristo nos da, porque la batalla espiritual va a llegar a cada corazón, porque es algo que es parte de la esencia humana, el tener una lucha en nuestro corazón, en nuestra mente, para el bien o para el mal. ¿Ve? Esa es la batalla espiritual que el Hijo de Dios libra, que libramos cada día. Y cuando menos la esperamos, nos encontramos frente a una de esas batallas, y donde yo tengo que elegir qué es lo mejor y qué es lo que debo hacer. Y por eso la necesidad de no solo mantenernos firmes, sino también crecer en esas disciplinas que van a ayudar a que nuestro espíritu sea fortalecido, para que no sucumbamos de nuevo a los deseos de la carne. Amén. Entonces acá dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Y esto nos está hablando de que Pablo también era señalado, acusado, quién sabe de cuántas cosas él estaba siendo quizás acusado, o él mismo cuánta culpa podría llegar a sentir. Y decía, porque sabe, la palabra de Dios nos enseña que Satanás es el acusador, que de día y de noche está para acusarnos de nuestras debilidades. Pero que así como Cristo allá en el trono intercede por nosotros, también el Espíritu Santo dice que con gemidos indecibles clama por nosotros para ayudarnos en esta batalla espiritual para la que tenemos que prepararnos. Amén. Y ese es el objetivo de que estemos aquí.
Ese es el objetivo de que estudiemos la palabra de Dios. Ese es el objetivo de orar y clamar al Señor y de crecer en cada una de estas herramientas, el que podamos pararnos firmes frente a aquellas batallas espirituales que tendremos que enfrentar mientras en esta tierra estemos. Amén. Dice entonces el versículo 34, el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Será que algo podrá separarnos del amor de Dios? Pablo lo comprobó en su vida. Nada de eso podrá separarnos del amor de Dios. Y eso es una noticia que debe fortalecernos cuando nos sintamos débiles. Nada de las circunstancias de este mundo dejará que Dios deje de amarnos. Él nos amará por encima de las circunstancias. Él siempre estará listo a tendernos la mano y a decirnos: párate, levántate y empieza de nuevo. Amén. Dice entonces, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos muestra esa gran fe que el apóstol Pablo tenía para poder combatir dentro de él mismo aquellas situaciones de batallas espirituales que llegaban a su corazón. Hay una porción, donde el apóstol habla de esta lucha espiritual y dice que miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo? ¿Recuerdan esa cita? De la batalla espiritual, de la manera que la describe el apóstol Pablo allí en Corintios, en Romanos. ¿Me ayudan por favor con esa cita? Es en Romanos. Romanos 7, miremos. Muy bien. Dice así en Romanos 7, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Y entonces aquí él habla de esa gran batalla. Nos ha pasado y como seres limitados y carnales podemos entender esa clase de lucha. Hay cosas que no queremos hacer, que sabemos que vamos a defraudar a Dios, que nos vamos a defraudar nosotros mismos, pero a veces el deseo, el anhelo y quizás las costumbres antiguas nos llevan de tal manera que muchas veces fallamos. ¿Y cómo nos sentimos cuando llegamos a fallar frente a una tentación, frente a algo que sabemos que no ha sido bueno? Nos sentimos mal, ¿verdad? ¿Y sabe por qué nos sentimos mal? Porque cuando nos pasa eso, nuestro espíritu, ese espíritu que Dios nos ha dado, gime dentro de nosotros. Y entonces lloramos y decimos: Dios, perdóname, no quiero defraudarte, no quiero fallarte, no quiero fallarme a mí mismo. Y tenemos que llorar y clamar, porque no es fácil esa batalla. Y por eso lo importante, que crezcamos, que cada día nos hagamos fuertes en estas disciplinas espirituales que van a poder ayudarnos en ese momento de tentación, en ese momento de lucha, en ese momento de enfrentar a aquellas cosas que van a dañar nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. Porque cuando caemos en un tipo de desobediencia, de pecado, no solo nos estamos afectando nosotros mismos, sino que ese sentimiento de vergüenza y de dolor es duro. Qué duro que es cuando sentimos que le hemos fallado a Dios en lo que Él espera de nosotros. Nuestra alma gime. Y de ese dolor es que el Señor quiere librarnos. Amén. De esas derrotas en esa batalla es que el Espíritu Santo también quiere librarnos. Perdón. Entonces, el apóstol Pablo, reconociendo sus limitaciones como humano, tenía ese clamor en su corazón. Y allí en el versículo 24 vemos esa expresión que él exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Será que en este momento Pablo se daba por derrotado y decía: bueno, yo sigo adorando a Dios, pero por aquí sigo pecando? No. ¿Sabe qué decía él? Que reconocía sus limitaciones y reconocía que separados de él nada podremos hacer. Que si nosotros alimentamos más nuestra carne, nuestros deseos, nuestros instintos, nuestras debilidades, pues si esa carne se alimenta más, fácilmente va a dominar nuestro espíritu y va a guiar nuestra alma, nuestras sensaciones a fallarnos a nosotros mismos y a fallarle a Dios. Pero si nos ocupamos de alimentar nuestro espíritu, de llevar a nuestra alma cada día a crecer en esa intimidad con Dios, entonces vamos a estar preparados para poder pararnos firmes frente a la tentación, frente a la desobediencia, frente a aquellas cosas que luego nos causen dolor. Amén. El Señor comprende nuestra debilidad como seres humanos y fue esa la razón que Él tuvo para venir a la tierra como hombre, no en calidad de Dios. Fue esa la razón por la que Él dejó su trono y nació como cualquiera de nosotros y creció bajo parámetros y bajo autoridades y dio ejemplo, no
como hijo de Dios, sino que dice que no se consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Declinó a todo eso para darnos ejemplo y para decir, si en calidad de hombre, con todas las limitaciones humanas, y fue tentado en todas las cosas, dice la palabra, pero sin pecado, para demostrarnos que nosotros también lo podemos hacer. Amén. Y lo más hermoso es que Él está, no solo nos dio el ejemplo, sino que también está para ayudarnos. Y por eso es hermoso regalo del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo nos ayuda aún a controlar nuestros propios errores, nuestras propias situaciones de nuestro carácter, de nuestra vida. Cada uno luchamos con cosas en nuestra vida, y a veces en ese carácter que ha sido afectado por las experiencias y la instrucción de la vida, nos lleva a cometer errores que no queremos cometer, nos lleva a hacer daño aún a nuestros seres queridos, porque no tenemos control sobre esas emociones. Pero qué bonito poder reconocerlo y cada día decir, Señor, quiero que realmente sanes mi corazón. Quiero que realmente me ayudes a que todo aquello que me lleva a obrar de una manera equivocada y causo daño sin querer hacerlo, aún aquellos que amo, que yo pueda aprender de eso. Amén. Qué lindo poder reconocer delante de Él que sin su ayuda y sin su amor nada somos y en nada podremos cambiar, pero que el Espíritu Santo está para ayudarnos, su fruto maravilloso, donde puede cambiar todas aquellas cosas que nos lleva a orar o a enfrentar estas clases de luchas. Él lo puede sanar y nos puede ayudar cada día a ser mejores, porque es ese fruto del amor. A ver, recordemos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos nos van ayudando a cambiar de nuestro corazón odio, rencor, tristeza, resentimientos, enojos, orgullo, bueno, tantas cosas que pueden esclavizar nuestro corazón. Entonces, por hoy quería compartir esta parte y decirles, para crecer tenemos que realmente nacer de nuevo. Y si todavía hay circunstancias en nuestra vida que tenemos que reconocer que no ha habido un nuevo nacimiento, que seguimos obrando conforme el hombre anterior, pues es hora de que, como Nicodemo aprendió, volvamos a ese lugar, allí donde el Señor puede ayudarnos para que seamos realmente nuevas criaturas. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra cada día puede instruirnos para entender, Señor, lo maravilloso de tu obra redentora, de tu obra de amor. Ayúdanos, Señor, cada día en esta lucha espiritual que libramos, donde con nuestro corazón queremos servirte, con nuestra alma queremos adorarte, con nuestro espíritu, Señor, queremos ser instrumentos tuyos. Pero batallamos, Señor, contra nuestras propias emociones, sentimientos, quizás heridas no sanadas, quizás situaciones que marcaron nuestra vida y han dado como resultado un carácter que no controlamos.
Hoy, Señor, delante de ti reconocemos estas situaciones que muchas veces nos llevan aún a causar daño a aquellos que nos rodean, a nuestros seres amados. Ayúdanos, Señor, que cada día realmente podamos morir a la carne, que nuestra carne no tenga potestad sobre nuestras acciones, que nuestro espíritu cada día sea fortalecido por ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Mira a tus hijos, mira, Señor, tu iglesia. Tú conoces la necesidad de cada corazón, que cada uno tiene su propia lucha, quizás contra su carácter, quizás contra sus temores, quizás contra aquellos sentimientos errados que están allí, de los que no ha podido desprenderse. Espíritu Santo, aquí estamos, como un vaso frágil delante de ti. Obra, Señor, quita de nuestro corazón todo enojo, toda soberbia, todo dolor que nos lleve a obrar de manera negativa con otros. Sana nuestro corazón. Tú conoces aquellas heridas que quizás no hemos sanado, aquellas circunstancias que nos llevan a depender de nuestras propias emociones. Obra, Espíritu Santo, en nuestro corazón, obra en cada vida y ayúdanos cada día. Tú nos diste el ejemplo y también nos das la salida, también nos das aquel hermoso regalo de tu Espíritu Santo para ayudarnos cada día a crecer, a fortalecernos en tu palabra, en esa comunión contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia, bendice cada familia aquí, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y que cada día podamos aprender de ti. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella,